En este video tutorial se explicará la construcción manual de gráficas para variables cuantitativas continuas. El objetivo es presentar gráficamente la información que se obtiene al medir una variable cuantitativa continua, usando como base una tabla de frecuencias. La construcción de una tabla de frecuencias ya ha sido explicada en un video anterior. Para la presentación podemos usar un histograma de frecuencias o, tomando como base igual una tabla de frecuencias, podríamos presentar un polígono de frecuencias. En ambos casos hay que tener en cuenta que, como todo gráfico, debe haber un título principal. En ambos casos, el título se refiere a la distribución de la barra de acero según la resistencia a la tracción. En el eje horizontal se muestra la variable, en este caso resistencia a la tracción. Y en el eje vertical, tanto para el histograma como para el polígono, estamos presentando el número de barras de acero, vale decir las frecuencias absolutas simples, pero también podría usarse las frecuencias relativas simples. Para construir los gráficos usaremos el siguiente caso. La compañía Steel, que provee barras de acero para la construcción, introduce cambios en su proceso de producción y analiza la resistencia a la tracción de cierto tipo de barras que actualmente produce. Para cumplir este propósito, toma una muestra al azar de barras y las somete a prueba. Obtiene los siguientes resultados que se muestran agrupados en la tabla de frecuencias. Construiremos a partir de aquí un histograma de frecuencias y luego el polígono. Bien. Para la construcción del histograma, en principio necesitamos un sistema de coordenadas. En el eje horizontal, graficamos la variable resistencia a la tracción y en el eje vertical, las frecuencias absolutas simples, en este caso, número de barras de acero. Notamos en la primera línea que el intervalo que va desde 69.4 hasta 71.45 tiene una frecuencia 9. Por lo tanto, en el gráfico, en ese rango de 69.4 a 71.45, graficamos una barra que representa esa frecuencia 9. En la segunda línea, el intervalo va de 71.45 a 73.5, con una frecuencia 11. Por lo tanto, en ese rango, en el gráfico, graficamos una barra que representa la frecuencia 11. Lo mismo haremos para la tercera línea, donde la frecuencia es 5, y así sucesivamente. En el cuarto intervalo, la frecuencia 4, quinto intervalo, frecuencia 1, y en el sexto intervalo la frecuencia es 2. Como se explicó anteriormente, el gráfico debe tener un título principal, debe tener un título en el eje horizontal, también en el vertical, y la referencia de donde se extrae la información, en este caso la fuente, la empresa Steel S.A. Para el polígono de frecuencias igual necesitamos un sistema de coordenadas y en el eje horizontal, igual que el caso anterior, graficamos la variable y en el eje vertical las frecuencias absolutas simples. La diferencia está en que ahora se deben considerar los puntos medios o marcas de clase, es decir, la columna XY y también las FI. Para el primer intervalo el punto medio es 70.425, que tiene una frecuencia 9. Para el segundo intervalo la frecuencia es 11. Para el tercero la frecuencia 5, para el cuarto la frecuencia 4, luego viene la frecuencia 1 y en el último intervalo la frecuencia es 2. Si unimos estos puntos estaríamos obteniendo un polígono, pero ese polígono debe cerrar a los extremos. Para que cierre entonces en la parte inferior y superior,
la frecuencia obviamente debería llegar a ser 0. Para que cierre el polígono, en la parte inferior tomamos un intervalo anterior al primero. En este caso sería 68.375. Y en la parte superior un intervalo posterior al último, 82.725. Esto se obtiene restándole al primer punto medio la amplitud, que es constante para todos los intervalos. Y en el último punto medio sumamos la amplitud. Unimos ahora esos valores y obtenemos así el polígono de frecuencias. A continuación se deja propuesto 2 ejercicios para que puedan practicar lo que se ha explicado. Está de más recalcar que lo que se ha aplicado funciona solo para las variables cuantitativas continuas, que originalmente los datos pueden estar presentados en una columna de Excel, por ejemplo, y a partir de ahí se construye primero la tabla de frecuencias. Con la tabla de frecuencias recién se procede a hacer los gráficos ya explicados.